Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy quiero aprovechar la oportunidad para hablar de un tema que hace referencia a cómo se tramitan, cómo se resuelven las excepciones previas en el Código General del Proceso, por lo que vamos a entrar al punto. En primer lugar, hablando de un tema que se conoce como el carácter concentrado de las excepciones previas. ¿Qué quiere decir el carácter concentrado de las excepciones previas? Esto indica que las excepciones previas se tienen que tramitar y resolver en una sola oportunidad, en una sola etapa, mediante una providencia judicial que va a proferir el juez. En primer lugar, debemos tener en cuenta que las excepciones previas deben ser resueltas mediante autointerlocutorio, y como estas excepciones lo que atacan es la regularidad formal del proceso, la idea del legislador es que sean resueltas en forma anticipada. Hay algunas excepciones que tienen la virtualidad de terminar con el proceso judicial, y hay otras excepciones que no tienen ese alcance, esa situación. Ya voy a explicar posteriormente a este tema qué es lo que sucede con ello. Entonces, si una excepción previa termina con el proceso, da tránsito a cosa juzgada formal, mientras que hay otras excepciones que, a pesar de que se declaren probadas, pues lo que intentan o lo que se va a buscar con ello es que el proceso se tramite en regularidad forma, en una forma muy regular, y pueda darse trámite al mismo sin ningún inconveniente. Bueno, en primer lugar, ahora bien, ¿qué indica el carácter concentrado? El carácter concentrado de las excepciones previas es que en un solo momento, una vez propuestas las excepciones previas por parte de todos los demandados, cuando existe, pues, por ejemplo, un litisconsorcio necesario o facultativo, pues el juez tramite todo eso en un solo momento. Voy a poner un caso entonces. ¿Qué va a suceder? Estamos diciendo que hay una demanda judicial, se admite la misma, se notifica, y el demandado contesta la misma, contesta la demanda y propone excepciones previas. Debemos tener en cuenta que ese es el efecto jurídico que siempre se da a un proceso judicial en la etapa de un procedimiento verbal. Ahora bien, si se proponen las excepciones previas en la contestación de la demanda, en el carácter concentrado me va a indicar que el juez tiene que esperar a que se conteste la demanda por parte de todos los demandados, y una vez propuesta la demanda, la contestación de la demanda, el juez tendrá que verificar quiénes han colocado o quién propuso excepciones previas en una oportunidad especial. ¿Para qué? Para tramitarlas, desarrollarlas y resolverlas conjuntamente en un trámite anticipado, como en un incidente, en un proceso pequeño. Ello quiere significar que si el demandado propuso si el demandado propuso demanda de reconvención, pues el juez tiene que esperar a que se surta todo el trámite de la reconvención, a ver si el reconvenido, en este caso el demandante reconvenido, también a su vez contesta la demanda y propone excepciones previas. ¿Para qué? Para que la demanda de reconvención como la contestación de la demanda sean resueltas en forma conjunta, que las excepciones previas propuestas por, en este caso, ambas partes. Lo mismo sucede si hubo una reforma de la demanda o si existen varios demandados. La conclusión es que el juez nunca va a poder resolver todas las excepciones previas autónomamente una vez se hayan propuesto, sino que se debe esperar a que se surta todas las oportunidades procesales para llegar a este momento y verificar en una sola oportunidad, en un solo momento, en una sola etapa, cuántas excepciones previas y quiénes propusieron las mismas. Y asimismo,
en un solo momento, llegar y el juez darle trámite, ventilar esa etapa procesal y resolverlas. Vamos entonces a colocar el caso. Pongamos que Juan está demandando a Hugo, a Paco y a Luis. Es decir, aquí estamos hablando que la parte pasiva forma un litis consorcio. Ya es irrelevante pensar que es un litis consorcio necesario o facultativo. La parte demandante instaura su demanda. La misma es admitida por el juez y vamos a la etapa de notificación. Voy a poner unas fechas en forma independiente para que ustedes me entiendan. Bueno, el señor Hugo, entonces pongamos el evento que el 1 de febrero Juan instauró la demanda. Se admitió el 15 de febrero. Ahora bien, se notifica, ya sabemos que la notificación de la admisión de la demanda se hace tanto al demandante como a los demandados. Al demandante se realiza por estado y a los demandados personalmente o aviso, o en últimas, excepcionalmente, se hace el emplazamiento. En este caso, si se notificó, si se hizo la admisión el 15 de febrero, el demandante fue notificado de la admisión por estado el 16 de febrero. Y también tenemos conocimiento que al día siguiente de la notificación por parte del juzgado al demandante, este tiene que empezar a realizar ¿qué? Los actos de la notificación personal a ¿quién? A los demandados. En la demanda, Juan dijo que Hugo domicilia aquí en Popayán, en una dirección determinada. Es decir, sabemos que Hugo vive aquí en Popayán y conocemos la dirección. Entonces, en este caso va a proceder ¿qué? La notificación personal. El 16 de febrero se notificó por estado al Juan. Esto quiere decir que a partir del 17 de febrero Juan tendrá que lograr empezar a hacer la comunicación a Hugo. ¿Para qué? Para que se surta la notificación personal. En este supuesto, coloquemos que Juan envió la comunicación a Hugo el día 18 de febrero. Envió la comunicación a Hugo el día 18 de febrero, informándole que ha sido notificado y que efectivamente tiene que comparecer ¿a dónde? Al juzgado para informarle que ha sido demandado y lograrse o surtirse la notificación personal. Como estamos hablando que Hugo vive en el mismo lugar de la sede del juzgado donde fue demandado, pues aquí tendría 5 días para comparecer y notificarse. Entonces, la comunicación fue enviada el 18 de febrero. En el supuesto que Hugo el mismo 18 de febrero reciba la comunicación, tendría 5 días hábiles. Pongamos el evento que los 5 días hábiles sería desde el 19 de febrero hasta el 27 de febrero. Pongamos el evento. El 26 de febrero, Hugo se lo comparece al despacho y se lo notifica personalmente.
Quiere decir ello que a partir del día siguiente, el 27 de febrero, Hugo podrá contestar la demanda. En este evento, pongamos el caso que en término oportuno Hugo contesta la demanda y propone excepciones previas. Es decir, del 27 de febrero, y pongamos el evento que también son 20 días para contestar la demanda. Entonces uno tiene del 27 de febrero hasta no sé, hasta el 21 de marzo. Me excusan si estoy siendo arbitrario en cuanto a las fechas, pero pongamos el evento que en el caso en cuestión, los 20 días hábiles se surten del 27 de febrero al 21 de marzo. Y en esa oportunidad Hugo contestó la demanda y propuso excepciones previas. Respecto de pago, en la demanda, el demandante, Juan, indica que Paco domicilia en la ciudad de Medellín e informa que él tiene una X dirección, es decir, que está viviendo en Medellín en tal dirección. Vamos a proceder a la notificación personal. El evento es que Juan envía la comunicación el 19 de febrero a Medellín. La misma llega el 21 de febrero. ¿A dónde? Al domicilio de Juan. El 21 de febrero, Juan aquí tendría, en este caso sería 10 días para comparecer. Juan, en este lapso de tiempo, no comparece a Popayán para realizar la notificación personal, por lo que ya sucedieron los 10 días. Estamos hablando que ya llegamos al 3 de marzo y no compareció. Según la regla del Código General del Proceso, si en este caso, Paco no comparece en el término de los 10 días hábiles, pues vamos a proceder a realizarle la notificación por aviso. Entonces se vuelve a enviar otra comunicación en este evento. ¿Quién lo tendrá que enviar? Nuevamente Juan. Esta notificación por aviso, en el caso que estoy planteando, en el evento que estoy planteando, la remitió el 6 de marzo, informando que finalizar el día siguiente al recibo de esta comunicación se entenderá notificado, pero tengamos en cuenta que también cuenta con un término de 3 días. ¿Para qué? Para realizar la recepción de las copias de la demanda, es decir, para llegar y efectuar la notificación y el traslado respectivo de la misma. Efectivamente, eso está consagrado, ya les digo, en el artículo 91 del Código General del Proceso, que habla que cuando se notifica por aviso, el demandado tiene en cuenta con 3 días hábiles para retirar las copias o surtirse el traslado. Entonces, se le envía la notificación por aviso el 6 de marzo. Esta notificación por aviso le llega a la casa de Juan el 8 de marzo. Quiere decir ello que el 9 de marzo, al día siguiente de recibo, se va a surtir la notificación cuando finalice el 9 de marzo. Es decir, a partir del día siguiente al recibo de esto, quiere indicar ello que a partir del 10 de marzo, se entiende, a la medianoche del 9 de marzo y el inicio del 10 de marzo, se entiende que se surtió la notificación. Pero además de ello tenemos que ver que no se ha efectuado el
traslado de la demanda, conforme a lo que estamos diciendo el artículo 90 del Código General del Proceso. Entonces, si se surtió el aviso, acá, se efectuó el aviso y se notificó, se logró la notificación el 10 de marzo por ese medio, tendría hasta el, pongamos el evento, el 14 de marzo para surtirse el traslado respectivo. Y a partir del día siguiente, es decir, del 15 de marzo, tendría este señor Paco, ¿para qué? Para contestar la demanda o hacerse el término de traslado de contestación de la demanda, y en este evento sería del 15 de marzo al 8 de abril, por decir. En este tiempo, este señor Paco demandado también contesta la demanda y propone excepciones previas. Por último, Luis. El demandante manifiesta que no conoce el paradero de Luis y tampoco sabe cuál es la dirección donde ubicarlo ni dónde se encuentra en este momento. Eso lo dijo en la demanda. Por lo tanto, aquí no podemos a Luis realizar ningún tipo de notificación. Y lo que se va a efectuar, que es el emplazamiento, que está reglamentado en el artículo 108, si no estoy mal, del Código General del Proceso. Espera un momento, sí, 108 del Código General del Proceso. Ella indica que primero el juez, mediante auto, cuando admita la demanda, es decir, el 15 de febrero, va a ordenar ese emplazamiento. Se tendrá que surtir el emplazamiento mediante una comunicación por un medio masivo de información, ya sea por prensa o por radio. Pongamos el evento que sea por prensa, que tiene que ser un día domingo. Si se ordenó el emplazamiento el día 15 de febrero y este señor Juan fue muy diligente, pues pongamos el evento que hizo ese emplazamiento o realizó el emplazamiento el 23 de febrero del 2010, de este año, pero este emplazamiento lo hizo un día domingo, en un supuesto fáctico. Dice la norma que después de efectuado el emplazamiento tenemos que esperar, podemos hacer después la comunicación a un registro nacional de personas emplazadas. Se hizo este emplazamiento en el medio de comunicación prensa un domingo y luego se hizo el emplazamiento, se efectuó la comunicación al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa y al Registro Nacional de Personas Emplazadas. En el Registro Nacional se hizo el emplazamiento durante 15 días hábiles, que dice la norma, es decir, pongamos un supuesto fáctico, que empezó la publicación en el Registro Nacional de ese emplazamiento, se efectuó desde el día 2 de marzo hasta el día 20 de marzo. Pasó lo del emplazamiento, no hubo respuesta por parte de Luis, por lo tanto, el juez va a tener que designar a un curador ad litem. Para ese efecto tenemos que llegar y verificar que el curador ad litem tiene que ser designado, nombrado, mejor dicho, se le debe comunicar su nombramiento y él se debe posesionar. Entonces, si el 20 de marzo ya se hizo la desfijación
de ese emplazamiento en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, quiere decir ello que más o menos el juez le hizo la comunicación al abogado por un evento, un juez muy diligente, el 28 de marzo, lo comunicaron a este juez y a este abogado, y el 1 de abril el curador toma posesión del cargo y es notificado de la demanda. Ello indica que a partir del 2 de abril y durante 20 días, que es el traslado para contestar la demanda, quiere decir hasta el 25 de abril, más o menos, se surte la notificación por el emplazamiento, se surte al emplazado, es decir, al curador en este caso, la posibilidad de defender los intereses del demandado, y este señor contesta la demanda y propone también excepciones previas. Conclusión: cuando el demandante instaura la demanda, los términos de notificación de la demanda a los demandados son términos personales, son términos independientes. ¿Por qué? Porque dependen de ¿qué? Del momento y de la forma en que se efectúe ¿qué? La notificación a cada demandado. ¿Qué indica ello? Que vean, mientras Hugo, que fue el que se notificó personalmente, el término para contestar la demanda empezó desde el 27 de febrero hasta el 21 de marzo. Para Paco, como hubo una notificación por aviso, se efectuó esto desde el 15 de marzo al 8 de abril. Y para Luis, que no conocíamos el paradero, fue el término de notificación del 2 de abril al 25 de abril. Y cada uno de ellos contestó su demanda y propuso excepciones previas. ¿Qué será más conveniente para el proceso judicial? Que las excepciones previas propuestas por el demandado Hugo, que fue desde el 27 de febrero al 21 de marzo, sean resueltas, es decir, a partir del 22 de marzo, las de Paco a partir del 9 de abril y las de Luis a partir del 26 de abril, o esperamos mejor a que todas las notificaciones se surtan para todos los demandados, y una vez hecha la última notificación, a verificar cuáles fueron las excepciones que propuso Hugo, cuáles fueron las que propuso Paco, cuáles fueron las que propuso Luis, para que en una sola etapa procesal se resuelvan todas. Pues la respuesta es que obviamente que el juez tiene que esperar a que se surtan todas las notificaciones para ver quién propuso excepciones previas y sean resueltas todas las excepciones previas en una sola oportunidad. Eso es lo que se conoce como el carácter concentrado de las excepciones previas. Es decir, que se tienen que surtir todas las etapas procesales hasta llegar al momento en que los demandados pudieron proponer excepciones previas, y una vez luego de esto, de haber propuesto las excepciones previas, ahora sí, dele trámite ¿a qué? A la resolución de las mismas. Tengamos en cuenta, pongamos el evento que Hugo, además de contestar la demanda, en un supuesto interpone reconvención. Es decir, además de que llegue y conteste la demanda, Hugo reconviene. ¿Qué indica ello? Que después de la reconvención, ¿qué va a suceder? Juan tendrá que ser notificado por estado de la reconvención, y Juan pasará al papel de ¿qué? De demandante a demandado. Y si Juan es demandado, también podrá proponer ¿qué? Excepciones previas. Ello indica que tendremos que esperar a que se surta esta oportunidad que hablábamos al principio, de ¿qué? De contestar la demanda por parte de todos los demandados, y que se surta también, o que se dé trámite a ¿qué? A la reconvención propuesta por Hugo hacia Juan, y Juan haya contestado la reconvención, y si es el caso haya propuesto excepciones previas. ¿Para qué? Para resolver las excepciones previas propuestas por acá
y las excepciones previas propuestas por el demandante, en este caso Juan. Eso es lo que se conoce como el carácter concentrado de las excepciones previas. Y más o menos es así lo que está hablando el Código General del Proceso. Es más, hay unas normas que hacen referencia a esta situación. Por ejemplo, cuando hablamos de la reconvención en el artículo 300, se me va en este momento 370, creo que es, si no estoy mal, 371, reconvención. Dice, inciso tercero, propuestas por el demandado excepciones previas y reconvención, en este caso, propuestas por el demandado excepciones previas y reconvención, se dará traslado de aquellas una vez expirado el término de traslado de estas. ¿Qué indica ello? Se dará traslado de las excepciones previas una vez se haya expirado también el del término para reconvenir y el término para contestar la de reconvención. Si el reconvenido propone a su vez excepciones previas contra la demanda, unas y otras se tramitarán y decidirán conjuntamente. Eso hace referencia aquí al carácter concentrado de las excepciones previas. Ojalá que haya sido un poco claro en este sentido. Como siempre les he dicho, mis amigos, la idea es que ustedes vean este video, revisen el código, lo que estamos diciendo en este momento, y por último lleguen y me hagan las preguntas pertinentes al momento de estar yo en clase. Si no estoy mal, también en la reforma de la demanda hace referencia a esa situación, si no estoy mal. No lo encuentro en este momento. Bueno, ahora bien, una vez entendido el carácter concentrado de las excepciones previas, es decir, cuándo se va el juez a entrar a resolver las mismas, vamos a ver cuáles excepciones, cómo se pueden resolver y tramitar las excepciones previas y cuál es el alcance que tiene cada excepción, en el sentido en que hay algunas excepciones que terminan con el proceso y hay otras que solamente buscan la regularidad, buscan darle trámite o darle subsanar irregularidades que el proceso judicial podría eventualmente tener. Procedo entonces a hacer referencia a lo que indica el artículo 101 del Código General del Proceso para terminar todo lo que teníamos que hacer alusión a excepciones previas. Entonces, vamos a ver cómo se prueban y cómo se resuelven las excepciones. Entonces, por favor, vamos a leer el artículo 101 del Código General, que dice oportunidad y trámite de las excepciones previas. Dice, las excepciones previas se formularán en el término de traslado de la demanda en escrito separado, que deberá expresar las razones y hechos en que se fundamenta. Entonces, la primera situación hace alusión a que si yo propongo una excepción previa, obviamente tengo que hacerla en escrito separado, pero también no solamente tengo que titular cuál es la excepción previa, sino las razones o los motivos por los cuales estoy alegando esa excepción. Después me habla, al escrito deberá acompañarse todas las pruebas que se pretenden hacer valer y que se encuentren en poder del demandado. Entonces, vamos a ver cómo se prueban las excepciones previas. Esto es lo más importante en materia de excepciones previas. ¿Cómo se demuestran las excepciones previas? Sabemos que las excepciones previas se resuelven mediante auto interlocutorio y que se deben resolver en forma anticipada, es decir, en forma rápida o expedita.
No podemos concebir que las excepciones previas tengan que tramitarse conjuntamente con el proceso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguna cuestión totalmente formal del proceso. Por lo tanto, el juez tiene que, una vez entre a tramitar y resolver las excepciones previas en forma concentrada, tiene que resolverlas o darle efecto jurídico en la forma más rápida posible. Es allí en donde, mediante auto interlocutorio, va a tener que resolver las excepciones previas. Ahora bien, como las excepciones, este tipo de defensa del demandado solamente ataca la forma del proceso, ello quiere decir que no estamos hablando de que se tenga que adelantar otro proceso paralelo al de mayor extensión, al proceso judicial como tal. Es así que el mismo legislador está indicando cómo se debe demostrar y establece una regla general. Y como toda buena regla general también tendrá una excepción. Vamos a leer nuevamente. Dice: al escrito deberá acompañarse todas las pruebas que se pretendan hacer valer. Es decir, la regla general está hablando que se deben acompañar todas las pruebas que van a hacerse valer. ¿Para qué? Para demostrar las excepciones previas. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero dice, y que se encuentren en poder del demandado. Es decir, solamente las pruebas que estén en poder del demandado. Es más, dice después, punto, el juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase. ¿Qué indica ella? Solamente las pruebas que estén en el poder del demandado son las únicas que se van a poder formular o se van a poder aportar para demostrar las excepciones previas alegadas por la parte demandada. La pregunta es esta: ¿y cuáles son las pruebas que puede tener el demandado? Entonces ustedes acuérdense de su clase de probatorio. Existen varios medios de prueba en la legislación vigente, y nos dice la legislación actual que un tipo de prueba puede ser la prueba testimonial, se me ocurre a mí, la prueba pericial, la prueba de inspección judicial, el interrogatorio de parte, entre otros medios de prueba. Pero la pregunta es esta: ¿este tipo de pruebas está en poder del demandado para aportarse como medio demostrativo de las excepciones previas? Es decir, cuando hablamos de la prueba testimonial, cuando yo tengo un testigo, ya esa prueba se surtió en el proceso judicial, ya está en poder del demandado. Pues acuérdense que la prueba testimonial solamente tiene efectos jurídicos cuando es escuchada ante el juez. Es decir, la prueba testimonial no está en poder del demandado. La prueba pericial, ¿será que cuando hablamos de un perito que va a ser también o escuchado en un proceso judicial, estará en este momento en poder del demandado? Pues no, y menos la inspección judicial, porque la razón cae de su peso. Es cuando el juez acude ¿a dónde? A verificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. El interrogatorio de parte, la misma circunstancia. Todo esto se desarrolla a lo largo del proceso y no son pruebas que estén en poder del demandado. ¿Qué quiere decir ello? Que para mi concepto, las pruebas que están en poder del demandado serían pruebas de carácter documental. Conclusión: si yo tengo un testigo que voy a hacer valer como medio de prueba para demostrar una excepción previa, no puedo solicitar al juez que llegue y me cite fecha y hora para que este testigo declare. ¿Por qué? Porque el mismo código me dice: el juez se abstendrá
de decretar pruebas de otra clase, es decir, de otra clase diferente a ¿qué? A la prueba que el demandado tenga en su poder. En este caso me tocaría informarle al testigo que vaya a hacer una declaración, por ejemplo una declaración juramentada, para que esa declaración, en la prueba documental de la declaración juramentada, pueda yo aportarla como prueba que la tengo como parte demandada. ¿Sí? Lo mismo sucede con el perito. Si yo quiero hacer una prueba, quiero demostrar mediante una prueba pericial algún tipo de excepción previa, me tocaría decir al perito que me entreguen el informe, el escrito, y ese escrito entregarlo al proceso judicial, anexarlo al proceso judicial, porque sería una prueba que yo tengo en mi poder, que no tiene que tramitarse, surtirse para ser válida en el proceso judicial. Entonces, la regla general es esta, que la mayoría de excepciones previas que están en el artículo 100 del Código General del Proceso se deben demostrar con pruebas documentales que el demandado tenga el poder al momento de alegar la excepción previa. De lo contrario, no podemos hablar de ¿qué? De pruebas ¿para qué? Para efectuar, para llegar y ser verificadas por parte del juez al momento de ¿qué? De adelantarse las excepciones previas. Solamente las pruebas que tengan en el poder. Por lo tanto, estas pruebas que son documentales y que es la regla general para demostrar las excepciones previas del artículo 100, pues son pruebas que no necesitan una práctica o desarrollo. Son pruebas que yo voy a aportar al juez, el juez las va a verificar y una vez verificadas va a tomar una decisión, obviamente previo traslado a la parte demandante. ¿Cuál será la excepción? El mismo artículo 100 me dice: el juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue. Ojo, es decir, salvo, ¿qué quiere decir? Excepto cuando se alegue. 1. La falta de competencia. Es decir, la falta de competencia está consagrada como excepción previa indicada en el numeral 1 del artículo 100 del Código General del Proceso. La falta de competencia, ¿se acuerdan que hablábamos de la competencia como la atribución que se tiene un funcionario para conocer y dirimir un proceso? Pero la falta de competencia es una cuestión muy amplia. ¿Por qué? Porque existen los factores de competencia. Si existen los factores de competencia o si estamos frente a los factores de competencia, pues esto es un tema muy amplio. Y el mismo legislador lo limitó a 2 causales de falta de competencia. Me dice: salvo cuando se alegue la falta de competencia, pero nada más en 2 eventos. Cuando se alegue la falta de competencia por el domicilio de la persona natural o por el lugar donde ocurrieron los hechos. Es decir, solamente cuando yo alegue una falta de competencia. ¿Por qué? Porque el domicilio de la persona natural no es el de competencia del juez, o por el lugar de ocurrencia de los hechos no es de competencia del juez, entonces estamos haciendo referencia en estos 2 eventos ¿a cuál? Al factor de competencia territorial y al fuero personal. Y acá también al factor de competencia territorial. En ambos casos hablamos del mismo factor de competencia. Me explico. Si yo, estando aquí en Popayán, voy a demandar al señor Carlos, y Carlos vive en Bogotá, pues el juez competente para conocer de la demanda de este proceso judicial, por regla general, ¿cuál es? El domicilio de la persona demandada. En este caso, yo tendría que demandar ¿a dónde? Al domicilio de Carlos. ¿Carlos es persona natural? Sí.
Si yo demando a Carlos y no lo estoy demandando en Bogotá, sino lo demando aquí en Popayán, y en Popayán llega, me admite la demanda, Carlos podría proponer una excepción de falta de competencia. ¿Por qué? Porque el domicilio de él es ¿dónde? Bogotá. Perfecto. Ahora bien, ahí estamos hablando del domicilio de la persona natural, ¿sí? Y por lo tanto sería un fuero ¿qué? Territorial, ¿sí? Y allí sí estamos frente a la excepción consagrada en el Código General del Proceso. Lo mismo sucede si yo voy a demandar una circunstancia de un accidente de tránsito, es decir, una responsabilidad civil extracontractual. El accidente ocurrió en la ciudad de Cali, pongamos el evento. Entonces, se supone que el lugar de ocurrencia de los hechos me da lugar a la competencia del juez. Si yo en vez de demandar en Cali, estoy demandando en Bogotá, entonces el demandado podrá proponer como excepción previa la falta de competencia, pero sería solamente por el lugar de ocurrencia de los hechos. Si yo alego una falta de competencia por factor objetivo en cuanto a la cuantía, o por factor funcional, por competencia del juez, ya estamos hablando de una falta de competencia diferente a estas dos. Y por lo tanto, la única forma para demostrar esa falta de competencia por la cuantía o por el factor funcional, ya estaríamos en la regla general y serían las pruebas que yo tenga en mi poder como demandado, es decir, pruebas de tipo documental. Ojalá que haya sido claro en esta parte. La segunda excepción que consagra el código me dice: o la falta de integración de litisconsorcio necesaria. Falta de integración de litisconsorcio necesario. Esa es el numeral noveno del artículo 100 del Código General del Proceso. Entonces, aquí hablamos de ¿qué? De la integración de una de las partes que debe ser formada por varias personas demandantes o demandadas. Eso ya lo habíamos referido anteriormente. Entonces, cuando estemos en estas dos excepciones previas, bien sea la falta de competencia por el domicilio de la persona natural o por el lugar de ocurrencia de los hechos, o la falta de integración del litisconsorcio necesario, en estos dos eventos, como excepción, la norma me va a decir esta situación: casos en los cuales se podrán practicar hasta dos testimonios. Es decir, no es que yo pueda pedir todo tipo de pruebas, sino que puedo solicitar hasta dos testimonios o dos testigos que deben ser escuchados por parte del juez. ¿Para qué? Para que llegue y él tome una decisión respecto de estos dos tipos de excepciones. En los demás casos, el juez se debe ¿qué? Abstener de decretar algún tipo de prueba diferente a la que yo como demandado haya aportado al momento de ¿qué? De formular la excepción respectiva. Esa es la regla como se aplica en este momento. ¿Para qué? Para demostrar las excepciones previas. Hay una regla general y las excepciones serían la falta de competencia, pero en los dos eventos que hemos hablado, y la falta de la integración de litisconsorcio necesario. En este evento, ¿qué pasa? El demandado puede ¿qué? Solicitar al juez que se practique hasta dos testimonios. Y esto tiene referencia o relevancia al momento de verificar cómo se va a practicar esa prueba. Esas pruebas o cómo se va a adelantar las excepciones previas procesales. Hasta ahí vamos verificando entonces cómo se va a demostrar las excepciones previas. Voy a pasar entonces a ver cómo se da trámite a las mismas y cómo se resuelve. Vamos a ver. Entonces, mis estimados estudiantes, sigamos el hilo conductor que nos está dando el artículo 101 del Código General del Proceso. Entonces, dice acá:
las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera. Entonces, ya vamos viendo que el demandado o los demandados contestan la demanda y formulan las excepciones previas. Y veíamos que en el carácter concentrado de las excepciones previas nos indica que el juez solamente va a entrar a estudiar las mismas una vez se surta el término de traslado de todos los demandados. ¿Listo? Una vez pasa eso, entonces dice: del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por el término de 3 días conforme al artículo 110. Entonces, lo primero que va a hacer el juez es va a ordenar el traslado. ¿Por cuánto? Por 3 días. Las excepciones previas como mecanismo de defensa del demandado es un ataque prácticamente que efectúa la parte accionada en contra de ¿quién? De contra del demandante. Por lo tanto, como es un ataque que se efectúa al demandante, el demandante tendrá también derecho a ¿qué? A réplica, es decir, derecho a pronunciarse respecto de las excepciones previas propuestas por el demandado. Ello indica que el juez va a otorgar un término de 3 días para que el demandante se pronuncie de las mismas. Y en esos 3 días pueden suceder varias alternativas. La primera, que el demandante no se pronuncie respecto de las excepciones, no diga nada. Si el demandante no dice nada respecto a las excepciones, no está aceptando, no está allanándose, y tampoco va a existir una consecuencia jurídica adversa respecto del proceso judicial. Solamente ha perdido la oportunidad de pronunciarse respecto de las excepciones propuestas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si en el término de 3 días no pronuncia ninguna palabra, el demandante no hace ningún memorial respecto de ella, el juez tendrá que darle trámite al proceso judicial, pero ya se surtió la oportunidad procesal de contradicción de las excepciones previas. ¿Listo? La otra opción será que el demandante pueda oponerse. En esa etapa procesal, el demandante puede llegar y dar las razones por las cuales concluye que el juez ha surtido normalmente el trámite procesal y que el demandado no tiene ninguna razón, ninguna justificación para alegar esa excepción previa. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues el demandante puede llegar en este momento formular las objeciones que tenga respecto de las excepciones previas propuestas. O la última opción, puede realizar los actos para subsanar la causal de excepción propuesta. Es decir, en el término de los 3 días puede llegar el demandante, darse cuenta que el demandado tiene la razón y que ha sido por culpa o por negligencia del mismo demandante que ha dado lugar a que se proponga la excepción respectiva. Me explico. Pongamos un evento en que exista una excepción previa de incapacidad o indebida representación del demandado o del demandante. El demandado propone la excepción previa, en este caso la consagrada en el número 4 del Código General del Proceso, artículo 100. ¿Y qué va a hacer? Se propuso esa excepción previa por parte del demandado, se da traslado de 3 días al demandante, y en esos 3 días el demandante puede subsanar esa omisión. ¿Para qué? Para que se pueda surtir el traslado normalmente. Eso a grandes rasgos podemos decir de las excepciones previas respectivas. Entonces, recapitulando, decíamos que el demandante podría no formular ninguna objeción respecto a las excepciones propuestas, oponerse a las mismas o subsanar
las falencias o allegar documentos si se pretermitió u omitió efectivamente realizar o anexar un documento. Por ejemplo, en la documentación podríamos hacer referencia a que el demandado propuso la excepción previa número sexta, no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, albacea o curador de bienes. En el traslado de los 3 días, el demandante podrá decir, efectivamente, se me escapó a mí anexar ese documento y por lo tanto lo allego. ¿Para qué? Para que se subsane esa situación y siga el proceso legal. ¿Listo? Una vez pasada esta situación del traslado de los 3 días, dice: el juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieren práctica de pruebas. Aquí dice que existen 2 tipos de excepciones. Una de las excepciones que no requieren práctica de pruebas ¿sí? Y dice, el juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieren práctica de pruebas antes de la audiencia inicial. Y si prospera alguna que no impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante. Y después dice, cuando se requiera la práctica de pruebas, es decir, aquí habla de si requiere práctica de pruebas. Va a suceder otra situación. Dice, el juez citará a la audiencia inicial y en ellas las practicará y resolverá las excepciones. Si entendemos que existen 2 tipos de excepciones, unas que no requieren práctica de pruebas y otras que sí requieren práctica de pruebas, pues tenemos que hacer alusión a ¿qué? A cómo se demuestran las mismas excepciones previas. Las que no requieren práctica de pruebas son aquellas que se demuestran con pruebas que estaban en poder del demandado. Y como dijimos que las únicas que pueden estar en poder del demandado son las pruebas documentales, ¿qué va a hacer el juez? Una vez se dé traslado de la demanda al demandante y él haya propuesto o se haya opuesto o no se haya opuesto a la misma o haya subsanado la situación, si no requiere práctica de pruebas y solamente se demostró con prueba documental la situación, pues el juez, ¿qué tiene que hacer? ¿Entrar a qué? A resolver la causal de excepción. ¿Mediante qué? Mediante auto interlocutorio. Y dice que esta resolución tiene que hacerlo antes de la audiencia inicial, es decir, antes de la siguiente etapa procesal. ¿Y cuáles serán las excepciones que sí requieren práctica de prueba? Pues estamos hablando de ¿qué? De la excepción consagrada a la regla general de la prueba documental, es decir, a la falta de competencia por el domicilio de la persona natural o por el lugar de ocurrencia de los hechos, o a la falta de integración del litis consortium necesaria. Solamente esas 2, es decir, las que se requieren prueba o las que admiten prueba testimonial. ¿Cuántos testigos? Hasta 2 testimonios. Y dice, cuando se requiere la práctica de prueba, el juez citará a audiencia inicial, es decir, estas excepciones previas que se van a resolver y que tienen que practicarse prueba testimonial, se adelantará esto en ¿dónde? En la audiencia inicial. Y en la audiencia inicial dice allí, en ella se practicará la prueba testimonial y se tendrá que resolver mediante ¿qué? Auto interlocutorio. Conclusión, todas las excepciones previas se van a resolver mediante auto interlocutorio, pero estas excepciones que no requieren práctica de prueba
porque como no vamos a practicar ninguna prueba, ¿qué va a hacer el juez? Resolver de plano. ¿Cuándo va a resolver? Antes de la audiencia inicial. Por lo tanto, ¿cómo se va a notificar este auto de resolución de excepciones previas? Pues se va a notificar mediante estado, porque no estamos en audiencia y estamos en el proceso judicial. Estas excepciones previas que sí requieren práctica de pruebas, que se van a demostrar con 2 testimonios y se van a adelantar dentro de la audiencia inicial, se van a resolver, pues esta providencia se va a notificar por estrados o por estrado, porque estamos dentro de la respectiva audiencia. Es así como debemos entender la práctica de las excepciones previas, mis estimados amigos. Entonces, este tipo de excepciones, la mayoría, la regla general, casi la totalidad de las excepciones previas se van a resolver antes de la audiencia inicial y nunca va a haber una práctica de pruebas. ¿Por qué? Porque son las únicas que se hayan aportado por las partes cuando tengan en su poder alguna medio probatoria. Acá, ¿qué sucede? Que sí se requiere práctica de pruebas cuando el juez considere que lo requiere, porque el juez puede decir que no es necesaria la prueba testimonial. Por lo tanto, cuando requiere práctica de pruebas, que son en estos 2 eventos que hemos hablado tantas veces, pues se van a adelantar, esas pruebas no se van a tramitar o resolver, sino cuando ya estemos frente a la audiencia inicial, se van a escuchar los testimonios y el juez tomará la decisión del caso en la misma audiencia. Eso es lo que teníamos que hacer referencia respecto de excepciones previas. Ahora bien, vamos a ver cuál es el alcance jurídico de las mismas excepciones, es decir, cuál es el efecto que tienen las excepciones previas en el proceso judicial. Para ese efecto vamos a verificar qué dice más el código respecto de esto. Tengan en cuenta esta situación, que el mismo código indica, o el mismo artículo indica, en un numeral segundo, el juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieren la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial. Ojo, y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante. Quiere decir que hay unas excepciones que van a terminar con el proceso, y si terminan con el proceso, pues van a hacer tránsito a cosa juzgada formal y se deberá devolver el expediente al demandante y éste podrá volver a instaurar demanda. ¿Listo? Vamos a ver entonces qué es lo que dice. Después nos dice, ¿cuál es el efecto jurídico? Si prospera la de falta de jurisdicción o competencia, se ordenará remitir el expediente al juez que corresponda y lo actuado conservará su validez. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Respecto de las excepciones previas puede suceder que prospere o no prospere. ¿Qué quiere decir prosperar o no prosperar? Indica que el juez va a darle la razón al demandado respecto de la causal alegada como excepción previa, o puede indicar que no tiene ninguna asidero a esa situación. Y vamos viendo que si prosperan las excepciones, tenemos que ver si la excepción tiene el alcance, tiene el efecto jurídico de terminar con el proceso judicial, o si con esta excepción solamente lo que vamos a hacer es que arreglar una situación procesal. Vamos a decir, si estamos frente a la excepción previa de falta de jurisdicción o de competencia, esta excepción previa, ya vimos, es una causal de rechazo de la demanda. Como el juez no rechazó la demanda, el demandado tiene que alegarla como excepción previa. Si prospera, es decir, si le da la razón al demandado respecto de la falta de jurisdicción o falta de competencia, va a suceder que el juez pierde la competencia,
Es decir, tiene la virtualidad de terminar con el proceso judicial ante ese juez, pero va a remitir ¿a dónde? Al juez que considere competente. Y todo lo que se ha vertido en este proceso judicial, todas las actuaciones anteriores, conservan plena validez. ¿Para qué? Para que el juez competente, el juez que vaya a remitirse el proceso, adelante la actuación desde el momento en que se quedó en el anterior juzgado. ¿Listo? Eso no tiene mayor incidencia o explicación mayor. Si prospera la de compromiso o cláusula compromisoria, hablamos ya de que son aquellas excepciones en donde las personas antes de estar ventilando este proceso judicial o en el trámite del proceso han decidido acudir a la jurisdicción arbitral dice, se decretará la terminación del proceso y se devolverá al demandante la demanda con sus anexos. Es decir, si estamos frente a compromiso o cláusula compromisoria, el proceso termina y el competente en este caso, ¿quién es? La jurisdicción arbitral. Eso ya lo habíamos hablado. La siguiente, si prospera la de trámite inadecuado, el juez ordenará darle el trámite que legalmente le corresponda. ¿Cuál es la excepción previa de trámite inadecuado? Es la del artículo, la del numeral séptimo del Código General del Proceso, es decir, darle a la demanda un proceso diferente. ¿Qué indica ello? Si el juez admitió la demanda y admitió la demanda diciendo que se debe surtir por un proceso judicial, pongamos el evento, un proceso verbal de menor cuantía, el demandado propone la excepción previa de ¿qué? De trámite inadecuado, porque no es un verbal de menor cuantía, sino es un verbal de mayor cuantía. En este caso, el juez, un proceso de mínima cuantía para que sea el mismo el juez competente. En este evento, estamos hablando que el juez, si declara que efectivamente se equivocó y no era un proceso verbal de menor cuantía, sino uno de mínima cuantía, el juez, ¿qué tiene que hacer? Darle el trámite que le corresponda. Conclusión, el proceso no termina. ¿Por qué? Porque nada más intentó ¿qué? Arreglar una falencia procesal que hizo el juez allí. Nada más es eso. No tiene la virtualidad o el alcance de ¿qué? De terminar con el proceso judicial este tipo de excepciones. Dice otra, cuando prospera alguna de las excepciones previstas en los numerales 9, 10 y 11 del artículo 100, el juez ordenará la respectiva citación. ¿Cuáles son las excepciones previas del artículo 9, del numeral 9, 10 y 11? 9 hace referencia a la falta de integración de litis consorcio necesaria. 10 no haberse citado a personas que la ley ordena citar. Y la última, la 11, haberse notificado a persona diferente del demandado. Si prospera alguna de este tipo de excepciones, alguna de estas excepciones, ¿qué va a pasar? Prospera, ¿qué quiere decir? Que le dio la razón al demandado. Estas excepciones no impiden que siga el proceso judicial su curso. Lo que va a suceder es que el juez tendrá que vincular a los demandados, que es a la persona demandada que haya hecho falta, o citar a las personas que la ley ordena citar, o notificar al verdadero demandado. ¿Para qué? Para que se subsane esta situación y siga normalmente el proceso judicial. Hasta ahí hace referencia el mismo código a estas situaciones. Conclusión. Vamos a ver qué es lo que pasa con las excepciones previas y vamos a ver cuál es el efecto jurídico.
La primera, falta de jurisdicción o competencia. Ya dijimos que el juez, si declara prosperada esta excepción, es decir, probada la excepción, deberá remitirlo al competente. Compromiso o cláusula compromisoria, termina el proceso judicial y hace tránsito a cosa juzgada formal, y el proceso tiene que remitirse a la jurisdicción arbitral. Inexistencia del demandante o demandado. Si el demandante en el término de traslado no corrige, no subsana esa situación y el juez declara prosperada esa excepción, ¿qué va a pasar? El proceso termina. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. La misma situación. Si el demandante no subsana esa situación y el juez declara aprobada la excepción, el proceso termina y hace el tránsito a cosa juzgada formal. Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales. La misma situación. El proceso puede terminar. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente o curador de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo. Si no se subsana, se termina la actuación procesal. Haberse dado la demanda el trámite de un proceso diferente al que le corresponde. Esta excepción no termina el proceso judicial, como hemos visto. El juez tiene que remitirlo, tiene que darle el trámite que le corresponda. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. Obviamente que esta excepción, si se declara próspera, termina la actuación y solamente un proceso judicial continuará con su curso normal. Las últimas, no comprender los consortes necesarios, no haberse citado a las personas y no haberse notificado al demandado. Ya sabemos que el juez tiene que citar a las personas correspondientes. Esa excepción, si prospera, no termina con el proceso judicial. Eso es lo que queríamos hacer referencia a cuál es el efecto jurídico de que prospere o no prospere alguna excepción previa, para que tengan en cuenta ustedes. Vamos a revisar lo que dice el numeral tercero del mismo artículo 101 del Código General. Si se hubiere corregido, aclarado o reformado la demanda, solo se tramitarán una vez vencido el traslado. ¿Qué indica ello? Hace alusión ¿a qué? A el carácter concentrado de las excepciones previas. ¿Qué indica? Ojo, se interpuso la demanda, fue admitida, el demandado fueron notificados y el demandado contesta la demanda y propone excepciones previas. Hasta ahí vamos bien. Si en esta oportunidad, en este momento, antes de que el demandado, o en el momento en que el demandado propone excepciones previas, hay una reforma de la demanda, esta reforma de la demanda pues cambia la regla del juego y se tiene que admitir la reforma y se tiene que notificar. Y la notificación es por la mitad del término inicial. Dice, si hubo una reforma de la demanda, solamente cuando se surta el traslado de la reforma de la demanda a los demandados, se deberá dar el trámite a las excepciones previas, es decir, al trámite y a la resolución de las excepciones previas. Antes no. Ello indica que el juez solamente va a resolver sobre las excepciones previas cuando ya se haya surtido también la reforma de la demanda o el término para contestar la reforma de la demanda, la primera situación. Y dice, si con aquella se subsanan los defectos alegados en las excepciones, así se declarará. Me explico. Pongamos el evento que el demandado propuso una excepción previa que no tiene la virtualidad de terminar con el proceso. Ineptitud de la demanda. Por falta de requisitos formales. Ya propuesta esa excepción previa,
el demandante reforma la demanda. Y en la reforma de la demanda, esa reforma la hace conforme al artículo 82 del Código General del Proceso. ¿Qué indica ello? Que con la reforma de la demanda se subsanó la causal alegada por el demandado como excepción previa. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues el juez va a declarar que efectivamente fue superada esa causal de excepción previa y el proceso continuará su curso. Es decir, si con la reforma de la demanda se logra corregir, subsanar el defecto alegado como excepción previa, así se va a declarar por el juez. Es lo único que dice acá. La última parte, vamos a ver lo que nos va a decir. Dentro del traslado de la reforma, el demandado podrá proponer nuevas excepciones previas siempre que se originen en dicha reforma. Estas y las anteriores que no hubieran quedado subsanadas se tramitarán conjuntamente una vez vencido dicho traslado. ¿Qué estamos hablando? Carácter concentrado de excepciones previas. Que si hay una reforma de la demanda y también se proponen otras excepciones nuevas, excepciones previas nuevas, se tendrán que tramitar tanto las excepciones propuestas en la contestación de la demanda como las excepciones propuestas en la reforma de la demanda. Eso es puro carácter concentrado de excepciones previas. Y por último, numeral cuarto, cuando como consecuencia de prosperar una excepción sea devuelta la demanda inicial o la de reconvención, el proceso continuará respecto de la otra. Fácil. Estamos aquí haciendo referencia aquí a una reconvención de la demanda. Voy a explicar. Se interpuso la demanda respecto de un proceso judicial. El demandado propuso unas excepciones previas. Propuso la excepción previa 1, la 2, la 4 y la 5, por ejemplo. Pero también, además de contestar la demanda, interpuso reconvención. El demandado contestó la demanda, propuso excepciones previas e interpuso reconvención. ¿Qué es la reconvención? Una demanda conforme al artículo 82 del Código General del Proceso. ¿Qué indica ello? Que la reconvención tendrá que ser admitida y tendrá también que notificarse por estado a las partes, tanto al demandante como al demandado. El demandante en esta oportunidad ya no va a ser demandante en este momento, sino demandado, o en su caso, reconvenido, y este reconvenido tendrá un término para contestar la demanda de reconvención y a su turno también podrá proponer excepciones previas. Por el carácter concentrado de las excepciones previas, solamente se podrán resolver estas excepciones previas cuando en forma conjunta con las propuestas por el reconvenido. Eso ya lo habíamos tocado este tema anteriormente. Entonces me dice aquí que si se propusieron excepciones previas por parte de la demanda inicial y excepción previa de la reconvención, se tendrán que tramitar conjuntamente. Pongamos el evento que acá propuso la excepción número 2, compromiso, cláusula compromiso. Y el juez declara probada esta excepción, prosperó la excepción de compromiso, cláusula compromiso. Veamos que esta excepción termina con el proceso judicial, porque ya el trámite tendría que darse ante un tribunal de arbitramiento. Indica ello que el proceso termina acá. Pero ¿qué pasa con la reconvención? Si esta situación no afecta a la reconvención, el proceso continuará respecto con la demanda de reconvención. ¿O qué tal si hubiese sido propuesta una excepción de no haberse probado la calidad de heredero, cónyuge o albacea y termine con el proceso judicial en esta parte? El proceso continuará con la otra. Lo mismo sucedería si acá ya una excepción previa termina con la reconvención, pero no termina con la demanda inicial. Pues el proceso continuará con la demanda inicial. Eso es lo que nos dice el artículo 101, numeral cuarto del Código General del Proceso.
quiero finalizar esta charla haciendo una pregunta. ¿Cuál va o qué respecto de el auto que resuelva una excepción previa, el auto interlocutorio que el juez resuelva una excepción previa, qué recursos proceden? Recursos contra el auto que resuelve excepciones previas. Porque si ustedes se dieron cuenta, ni el artículo 100 ni el artículo 101 hace alusión a qué recurso yo puedo interponer respecto de qué, de las excepciones previas, respecto del auto que se ponga, que dirima o que dé fin a o que dé solución a una excepción previa propuesta. Entonces aquí tenemos que verificar una situación. Como no estamos frente a una excepción previa y estamos frente a un auto, vámonos a la regla general de los autos, es decir, ¿qué recursos procede respecto de los autos proferidos por un juez? La regla general hemos visto que sucede que nos dice la norma que los autos proferidos en un proceso judicial, por regla general, procede el recurso de reposición. ¿Sí? Entonces, si la providencia o si el legislador no indicó nada respecto de qué recurso procede, pues se entiende que va a proceder recurso de reposición. ¿Cuál es la excepción? O que no proceda recurso, o que proceda recurso de apelación. ¿Sí? ¿Cuándo no procede recurso o cuándo procede recurso de apelación? Solo cuando la ley o la norma procesal lo señale así. ¿Qué quiere decir ello? Si un auto no indica nada, se entiende que frente a ese auto procede recurso de reposición. ¿Cuándo no procede recurso? Cuando la norma indique que ese auto no sea susceptible de ningún recurso, o cuando procede recurso de apelación, cuando la ley permita el recurso de apelación. En este caso, entonces, vamos a ver qué es lo que sucedió con las excepciones previas. El legislador en sí no dijo nada respecto de qué recurso procede contra este auto. Por lo tanto, se debe entender que la regla general es que procede recurso de ¿qué? De reposición. Sin embargo, también debemos tener en cuenta lo que dice el recurso de apelación, artículo 321 del Código General del Proceso. El artículo 321 me hace referencia a cuándo procede el recurso de apelación respecto de las providencias. Dice, procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia. Ojo. Y me dice, el numeral séptimo, el que por cualquier causa le ponga fin al proceso. Entonces, la regla general es que procede el recurso de reposición. Pero me dice, si hay un auto que pone fin al proceso judicial, procede el recurso de apelación. Conclusión. Si la excepción previa tiene el alcance de poner en fin al proceso judicial, tiene el alcance de acabar con el proceso, y el juez declara aprobada la excepción, allí sí podremos decir que ese auto que acabó con el proceso judicial y que resolvió una excepción previa puede ser susceptible de reposición y en subsidio apelación. Si con ese auto no se pone fin al proceso judicial porque no tiene esa eventualidad o porque el juez no la declara aprobada la excepción, solamente va a proceder recurso de reposición. Es lo que se debe entender respecto de las excepciones previas y de los autos, cómo se tramitan respecto de las mismas. Es allí que hemos terminado todo lo referente a
a las excepciones previas, su trámite y sus efectos jurídicos respecto del proceso judicial. Espero, muchachos, que les haya quedado claro esta clase, que haya sido de su interés y ojalá que esta materia la hayan visto con lectura del código y prestando mucha atención, porque no es tan sencillo entender esto si no están totalmente concentrados en la materia. Muchas gracias, mis amigos. En otra oportunidad nos estaremos viendo. Hasta luego.